elecciones que comenzaron este año, en las provinciales, ahí hubo una manifestación en muchos distritos de los que votaron, de los 14 distritos que votaron, o 13, 14 incluyendo la nacional, en donde había una manifestación en contra del kirchnerismo en los distritos. Se vio, salvo los que ganó el kirchnerismo claramente, pero la mayoría no eran simpáticos al gobierno. Y eso parecía reproducir el escenario del 2009. Y en la primaria eso no se dio, eso se volvió a una adhesión en la presidencial al gobierno nacional, ¿no? Sí, pero mira, a ver, yo planteaba antes de la primaria, cuando hubo esa sucesión de semanas de julio, que tuviste el 10 de julio, había sido la elección porteña y Macri casi llega al 50, después el 24 de julio, si no me falla la memoria, había sido la de Santa Fe, con Del Cel haciendo una muy buena elección, y Rossi, no me acuerdo, rozaba 20 puntos, 22 puntos. Pero ahí también es, a ver, ¿vos lees la realidad o lees lo que tenés ganas de leer? El día que Rossi saca 22 puntos en Santa Fe, María Eugenia Bielsa saca 34. Sí. Entonces, ¿quiénes van a votar a Cristina el 14 de agosto o el 23 de octubre? ¿El 22 de Rossi o el 34 de Bielsa? Entonces, si vos lees la realidad que tenés ganas de leer, decís el 22%. Ahora, pero para te negaste a ver que, bueno, había un 34% que había votado a una mina que está identificada. No, eso se advirtió, yo creo que la prensa lo señaló, especialmente la que se concentraba en la elección santafesina, que para entenderla hay que ser medio experto, ¿no? Ahora, en general, el resultado de las elecciones del año parecía demostrar el escenario, parecía confirmar el escenario del 2009, donde había una manifestación de rechazo al gobierno, y eso en la primaria no se dio. Ahora, lo del 2009 es un resultado que sigue operando, especialmente en el Congreso. El Congreso sigue trabado, el Congreso en 2 años, que se van a cumplir en diciembre, no ha podido votar ningún proyecto, no ha podido aprobado ningún proyecto de iniciativa del Ejecutivo, han sido todos proyectos de la oposición a los cuales el gobierno adhirió, pero vos fijate que salvo la designación de Marco del Pon, bueno, pero ahí tenés otra cosa, Ignacio. Y ahí se clavó ese empate, digamos, que hay entre las dos cámaras, que luego se ha movido un poco, pero ni aún así ha logrado que el oficialismo pueda sacar sus proyectos en el Congreso. A ver, pero el asunto... Y yo creo que la pregunta para mí va a ser si esto sigue después del 2011 o no. A ver, por empezar, por cierto, habrá que ver cuáles son los números de las legislativas que acompañan el 20 de octubre, ahí si desbalancean o no, no con respecto a 2009, sino con respecto a 2007, ¿no? Que son los diputados que cambian. Claro, pero vos tenés hoy un Congreso paralizado. Pero el asunto es ese, tenés una paridad de fuerza muy grande en el Congreso. La mitad de lo que es el kirchnerismo y la mitad de lo que intentó ser o fue, no sé, ese Grupo A. Ahora, con las cosas que han pasado en el medio, lo que a mí me sorprende es que después del 14 de agosto, en este mes que transcurrió el 14 de agosto acá, siguen laburando con la misma lógica. Entonces, sin advertir, bueno, a ver, ¿qué fue lo que no funcionó en la oposición para llegar al 14 de agosto con el grado de, no sé si fracaso, frustración que tuvieron el 14 de agosto? En el Congreso siguen laburando con la misma lógica. Pero yo creo que el método que dije sigue funcionando. Y hay que ver si no sigue funcionando. Porque... Pero no les reditúa. ¿Cómo que no? La oposición, haberle paralizado a un ejecutivo que presume de comerse a los niños, de ser hegemónico, de manejar todo en la Argentina, no puede manejar el Congreso en un país que es muy legislativo desde la última reforma. Yo creo que es importante. Lo que tuvo que sacar y que no le pudo sacar por el Congreso, lo sacó por vía a decretazo limpio. Sí, pero eso no te sirve en política. El decretazo vos podés usarlo para decir que tenés la atribución, acumulás causas judiciales que el día que no tengas poder se vuelven en contra de vos, encarece los negocios y hace temblar la lapicera. La lapicera no la usan para cualquier cosa, la usan para las cosas que son realmente necesarias para que el gobierno siga funcionando, pero tampoco es un festival del DNU para cualquier cosa, porque es una situación de emergencia. Cualquier DNU te termina en la justicia, los jueces hoy te lo dormirán, pero dentro de 2 años o 4, cuando vos no tenés ya la lapicera, y eso el gobierno lo sabe, eso el gobierno lo sabe. Proyectos que necesitan rectificación legislativa por ley no se hacen, se paralizan. O sea, no es una situación... Vos podés zafar con el DNU,
pero vos tenés un problema de gobernabilidad con un Congreso empatado que no te vota nada. Has gobernado sin presupuesto. Está bien, y eso digamos, vos podés escapar. Pero con ese Congreso fue que el gobierno logró revertir la situación de 2009. No sabemos, vamos a ver el 23 de octubre. No, yo creo pero que... después de 2009, acordate aquel escenario que se planteaba si los Kirchner renunciaban, si se iban de Olivos, si renunciaban a la presidencia, después del voto no positivo, después de la derrota electoral, se planteaba... Sí. No sé, a ver, digo, no sé si como cosa cierta o como maquinación de alguien, pero... No, eso era una actitud que el gobierno manejaba, que en realidad Kirchner la manejó desde el 2003. Cuando él gobernaba en extrema debilidad, cuando él asume en el 2003, la amenaza de dejar el gobierno y largar todo se planteó varias veces, pero era, a mi juicio, mi observación era una forma de conmover a la oposición. Es decir, Kirchner reunía después del 2003, te lo cuentan los senadores, les pedía las leyes y si encontraba alguna resistencia decía, bueno, échenme, háganme lo que le hicieron a De la Rúa. Eso te lo cuentan los senadores. Año 2003, 2004. Cada vez que él necesitaba un apoyo, él lo psicopateaba, digamos, sí, claro, con la salida. Acordate del caso Bloomberg. Cuando fue el caso Bloomberg, la manifestación en la calle, cuando Kirchner dice, yo creí que iba a haber 300.000 personas en la ESMA y 4.000 con Bloomberg, y hubo 4.000 en la ESMA y 300.000 con Bloomberg, y se van al sur, ahí se volvió a decir, fue la primera vez que se habló de que ellos podían dejar el gobierno. Son cosas que salían del gobierno. La leyenda esta de que Cristina quiso renunciar después de la 125 está ratificada por los biógrafos oficiales del gobierno. Lo acaba de contar con toda claridad Berbisky hace 2 semanas en una nota donde él cuenta que a él lo llamaron, Alberto Fernández, para que hablara con Cristina Kirchner porque quería renunciar. O sea, y es un vocero del gobierno. O sea, son mensajes que no son mensajes de la crisis, que la sociedad lo vive, la oposición lo plantea, lo contamos los periodistas. Es el propio gobierno que cuenta que en momentos de debilidad amenazan con rajarse. Y si además enfrente tenés a Duhalde, a Felipe Solá, a Luis Barrio Nuevo y al Momo Venegas, que hace 2 años que dicen que estos se van a ir, que van a dejar el gobierno y van a tirar el gobierno por la cabeza, tenés fantástico el planteado de la pastilla. A lo que yo voy es cómo después de aquel escenario de 2008-2009, desde la 125 hasta la elección en la que Kirchner pierde en la provincia de Buenos Aires, bueno, cómo lograron revertir el escenario que había, bueno, hasta estos días, ¿no? Sí, la prueba de la primaria lo da eso, que en cuanto al gobierno nacional lo han salvado. En cuanto a las elecciones de distrito, la mayoría de las elecciones de distrito no le fue bien al kirchnerismo, tampoco le fue a la oposición más rabiosa, porque fíjate que aún ganando elecciones la oposición, tampoco dentro de esa oposición sacaban muchos votos Carrió, Rodríguez Duhalde, que eran los tipos más rompedores del sistema, más antisistema, diciendo vamos a cambiar la economía, se va a terminar todo esto. Y flotaban mejor los tipos neutros o grises como Macri, Wiener y el propio Alfonsín. Ese yo creo que ha sido el fenómeno. O sea, la gente se prendió, aún dándole la victoria a la oposición en los distritos, de aquellas fórmulas más conciliadoras con el gobierno nacional, pues yo creo que en general la gente, no sé si compartirá la observación, la gente en la Argentina, no hay ningún sector que esté planteando un cambio rotundo de lo que se vive. Hay más bien una tolerancia a que es un gobierno que ha logrado músculo y si hay algo que teme, creo yo, la burguesía en la Argentina, es un país caótico. Entonces, muchas veces los tipos que, aún con argumentos que la sociedad puede aceptar como teóricamente buenos, en principio no se embarca detrás de Duhalde, por ejemplo, que dice que todo eso es espantoso, o de Carrió, sino trata de, bueno, sí, esperemos. Yo creo que hay una necesidad de la burguesía en la Argentina de que no ocurra un cataclismo como fue el de hace 10 años. Bueno, pero esa es también una de las explicaciones a por qué, más allá del clima que hay en las grandes urbes, en las grandes ciudades, clima muy crítico, muy anticá en las ciudades, cuando hablo de las ciudades hablo de Capital, Córdoba, Rosario, bueno, a ver, yo coincido con la explicación, para un cambio
moderado, digo, me quedo con lo que hay, ¿no? Por eso creo que ese es el fenómeno. O sea, acá no hay una propuesta de cambio, digamos, en que la sociedad se prenda. No tenés un contexto de caos económico que muchas veces acompaña a las grandes crisis, y tampoco tenés líderes carismáticos. Porque vos en el 99, contra el Menem que se iba, que tenía una recesión, pero tenía unos números más o menos pasables, lo tenías a Chacho Álvarez, la tenías a la Meijide, lo tenías a De la Rúa, que eran candidatos de un enorme atractivo popular. La gente los había votado y cuanto pudo los votó y arrasó. Hoy día ninguno de ellos es un líder carismático, digamos, que tenga un gran predicamento en la sociedad. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera sido Macri el candidato? Bueno, el gran fenómeno, yo en esto, no sé qué opinás vos, pero yo creo que el gran ausente de la elección del proceso electoral presidencial de este año es ese sector. Digamos, la tira Reutemann, Macri de Narváez. Es decir, un voto de centro derecha, conservador, moderado, peronoide, que en última instancia tampoco confronta en el fondo con el gobierno, sino confronta en el estilo. Y la verdad que ese electorado, uno presume que es importante, y no tiene candidatos en esta elección. No tiene candidatos. No, claro. Se ha quedado sin chance. Yo creo que... ¿Sabés con qué lo comparé yo en un momento? Me hacía acordar cuando en la elección del 89 los candidatos eran todos del centro a la derecha. Entonces en la elección del 89 vos tenías por un lado Menem, que le había ganado a Cafiero y expresaba del centro a la derecha del peronismo, Angelós, que era el candidato del radicalismo, claro, lo más conservador de la UCR, Alzogaray con la UCD en su mejor momento. Y entonces lo que era el centro izquierda, el progresismo, no tenía un candidato. Y esta vez al revés. Esta vez vos tenías que Cristina, que Wiener... El progresismo no tiene ningún candidato, admitamos. Wiener. Wiener es un Me parece que para pero tenés un partido que le ponía ministro a Videla. Pero los progresistas lo ven con simpatía. No, pero es un progresismo como el del gobierno. Es un gobierno peronista conservador. Está bien, pero el asunto es que vos tenés que los progresistas se dividieron esta vez entre el gobierno y Wiener.